Hola, hoy vamos a hablar de la incontinencia urinaria. Este tema nos lo ha propuesto Pilar, una suscriptora, y esto lo podéis hacer todos vosotros. Si os interesa mucho un tema, me lo decís en comentarios y haremos un vídeo tratando el tema que os preocupe. Si es un tema importante que preocupa a varias personas, pues lo sacaremos. Este es un tema muy importante que preocupa tanto a hombres como a mujeres. Vamos a hablar de la incontinencia urinaria en hombres y en mujeres. Vamos a ver las causas, vamos a ver qué síntomas hay, si hay factores de riesgo, si hay propensión a tenerlo en un grupo determinado de hombres o de mujeres. Vamos a ver cómo se diagnostica y vamos a ver tratamientos, porque no es verdad que hay tratamientos farmacológicos, pero también hay otro tipo de tratamientos. Hay ejercicios que se pueden hacer y vamos a verlos. Hay evidentemente fármacos que se pueden hacer, hay también cirugías, también hablaremos de las cirugías. Y también hay determinado tipo de dispositivos médicos que se utilizan para controlar esta incontinencia urinaria. Vamos a verlo todo, vamos a verlo tanto en hombres como en mujeres. Quedaros hasta el final del vídeo porque hoy el tema es muy interesante. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, evidentemente la incontinencia urinaria es una pérdida del control de la vejiga. Las causas pueden ser muchas, vamos a ver. Puede ser leve, de esfuerzo. Hay un tipo que se llama de esfuerzo, que puede ser, por ejemplo, por toser, por ejemplo, por estornudar, por ejemplo, por reírse, Pilar, por reírse. Pero tranquila, porque es controlable. Se puede controlar, se pueden hacer cosas. Y luego hay otra incontinencia un poquito más importante, que viene unas ganas de orinar repentinas incontrolables, que tienen muchas causas y pueden ser un poquito más graves. Todo esto lo vamos a ver. Siempre pensamos que la incontinencia urinaria va asociada a la edad. Es verdad que las personas mayores tienen más propensión a tener incontinencia, pero no tiene por qué. El hecho de avanzar en edad no significa que tengamos que tener incontinencia urinaria siempre. No, no tiene por qué. Y de hecho hay casos en los que no se dan en personas mayores. Y hay casos en que personas mayores no tienen ningún problema de incontinencia. O sea que no siempre va asociada a la edad. Bueno, los síntomas, las personas que tienen incontinencia ya saben cuáles son los síntomas. De todas formas, los síntomas dependen de qué tipo de incontinencia. Por eso vamos a hacer una pequeña clasificación para que entendamos más o menos qué tipos hay, qué síntomas hay, qué tratamientos se pueden hacer y qué causas tienen esos tipos de incontinencias. La primera, incontinencia de esfuerzo. Es un poco más leve. Ocurre que al hacer un esfuerzo determinado se ejerce presión sobre la vejiga. Ya la vejiga, la musculatura de la vejiga puede tener algún tipo de problemas. Luego veremos qué problemas puede haber, cuáles son las causas, pero bueno, se ejerce más presión sobre la vejiga y esto hace que salga la orina incontrolada. Suele ser pérdidas leves, puede ser por toser, estornudar, puede ser por reírse, puede ser por levantar peso. Incontinencia de urgencia. Viene una necesidad repentina de orinar, asociado a una pérdida. Son incontinencias que a lo mejor la persona está orinando toda la noche, por ejemplo. ¿Cuáles pueden ser las causas de este tipo de incontinencia de urgencia? Pues puede ser por infecciones, puede ser por diabetes, puede ser por problemas neurológicos también. Tercer tipo, por rebosamiento. Ocurre que por diferentes causas, que luego veremos, la vejiga no se vacía por completo. Entonces, siempre hay retenida una cantidad de orina. Hay como una especie de goteo. Hay una especie de goteo porque siempre está la sensación de necesidad de orinar, porque esa vejiga no se ha vaciado por diferentes causas. Incontinencia funcional. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no hay ningún problema. En la vejiga y en vías urinarias no hay ningún problema. El tema es
suele ocurrir en personas que tienen una discapacidad física o mental. Por ejemplo, una discapacidad física, una artritis muy grande que impide ir al baño o impide con rapidez ir al baño, y entonces hay una incontinencia, pero no existe ningún problema. ¿Ok? Y luego incontinencias mixtas, que son muy frecuentes. Por ejemplo, tener varios tipos a la vez. Son muy frecuentes, por ejemplo, tener una incontinencia de esfuerzo y una incontinencia de urgencia. ¿Ok? Bien, ¿cuáles pueden ser las causas de todas las incontinencias? Vamos a ver aquí, para entender bien las causas, vamos a hacer una clasificación. Vamos a ver primero incontinencias urinarias transitorias y incontinencia urinarias persistentes. Vamos a ver las transitorias. Vamos a ver qué causas son las más importantes. Bien, en la incontinencia transitorias puede ser, por ejemplo, por bebidas o alimentos diuréticos. Bebidas, por ejemplo, ricas en cafeína, alcohol, por ejemplo, alimentos picantes, bebidas carbonatadas también pueden provocar incontinencias. Edulcorantes, chocolates, cítricos. En cuanto a cítricos y en cuanto a cafeína, por ejemplo, es porque pueden irritar vejiga y vías urinarias. También alimentos muy azucarados o alimentos con muchas especias también pueden irritar y provocar estas incontinencias, que son transitorias, evidentemente. También causadas por determinado tipo de medicamentos, por ejemplo, medicamentos que se utilizan para bajar la tensión arterial, medicamentos sedantes, relajantes musculares. Hay un montón de medicamentos que pueden provocar estos efectos diuréticos y provocar estas incontinencias. Y son transitorias. Si dejamos ese tratamiento o cambiamos de fármaco, se acaba la incontinencia. También pueden provocar incontinencia altas dosis de vitamina C. Puede ser. Evidentemente también por infecciones de vías urinarias. Hay un mecanismo de defensa que es aumentar la diuresis. El cuerpo intenta aumentar la diuresis para eliminar esas bacterias patógenas. Entonces es frecuente que en infecciones haya incontinencia urinaria. Se trata la infección y se acaba el problema. Bien, por estreñimiento. El estreñimiento puede ser causa de una incontinencia urinaria. Hay que tener en cuenta que el recto y la vejiga, que están muy próximos, tienen vías nerviosas comunes y vías nerviosas que están muy cerca unas de otras. Cuando hay estreñimiento, hay presión sobre todas este tipo de vías y puede haber problemas en la vejiga, y de hecho hay problemas de incontinencia. Así que siempre tratar este estreñimiento, tomar fibras, hay que tratar este estreñimiento. Bien, incontinencias urinarias persistentes. Esto nos va a ayudar, esta clasificación que estoy haciendo nos va a ayudar a entender bien las causas. Bien, primera causa, embarazo. En el embarazo hay cambios hormonales que pueden provocar este tipo de incontinencia. Puede haber un elevado peso del feto que produzca cierta presión en órganos, por ejemplo. Y suelen ser incontinencias de esfuerzo. Al hacer algún esfuerzo, toser, reírse, estornudar, coger algo de peso, suele ser cuando ocurre la incontinencia, la pérdida. En el parto puede haber problemas de incontinencia, de las que llamamos persistentes, porque puede producirse una debilidad de la musculatura que controla la vejiga. Y puede haber daños en nervios y tejidos de sostén. El suelo pélvico baja. Esto hace que no se sostengan los órganos. Estamos hablando de recto, estamos hablando de útero en mujeres y estamos hablando de vejiga. Luego hablaremos sobre el suelo pélvico, vamos a ver lo que es, qué funciones tiene y cómo se puede reforzar. Pero bueno, por ahora que entendáis que en el parto puede haber problemas, y en mujeres que han tenido muchos hijos, varios partos, pues puede haber problemas que se debilita el suelo pélvico y no se soportan estos órganos, se descuelga la vejiga y esto hace que haya una incontinencia. Esto que he llamado que se descuelga la vejiga se llama prolapso. Existen diferentes tipos de prolapso.
puede prolapsarse el útero y salir por la vagina, puede haber diferentes tipos de prolapsos y todos pueden ser provocados por debilitamiento del suelo pélvico, que lo que hace es soportar todos estos órganos. La edad podría ser una causa, como hemos dicho antes, no siempre, pero es verdad que a medida que se aumenta la edad, en determinados casos puede haber, se debilitan todos los músculos que controlan la vejiga, por ejemplo, y aparte de la musculatura de la vejiga también existen contracciones involuntarias de la vejiga, todo esto provocado por la edad, pero repito que no siempre, la edad no es una causa principal, ¿eh? Ocurre con la edad, hay más probabilidad, pero no es una causa principal. Menopausia. En la menopausia hay una bajada de hormonal y sobre todo de estrógenos. Los estrógenos son unas hormonas que controlan la salud de la vejiga y de la uretra, controlan la musculatura. Entonces, cuando hay bajada de estrógenos puede haber problemas de incontinencia. De hecho, uno de los tratamientos que lo veremos pueden ser cremas con estrógenos, uso de estrógenos tópicos para fortalecer toda esta musculatura y que disminuya la incontinencia. Evidentemente, en hombres, el agrandamiento de próstata, la hiperplasia benigna de próstata. En hombres de más de 50 años, a veces la próstata crece y lo que hace es obstruir la uretra, el conducto por donde sale la orina. Y entonces lo que ocurre es que sale la orina con más dificultad. Y luego también hay problemas de vejiga, porque la vejiga lo que hace al encontrar algún obstáculo, lo que hace es la musculatura, el músculo detrusor de la vejiga, lo que hace es aumentar la presión en la vejiga para que la orina salga con más facilidad. Pero esto provoca problemas en vejiga, divertículos y determinado tipo de problemas. Entonces hay que tratar esta hiperplasia benigna de próstata para que no ocurran todos estos problemas secundarios, aparte de la incontinencia urinaria. Igual digo con el cáncer de próstata, determinado tipo de incontinencias urinarias, sobre todo las de urgencia, podrían ser causa de un cáncer de próstata que está ahí oculto. Por eso tenemos que hacernos revisiones periódicas, no solo por la hiperplasia, sino por el cáncer de próstata. Evidentemente puede haber incontinencias provocadas por una obstrucción, que puede ser un tumor en vías urinarias, o también por cálculos en vejiga. Estos cálculos provocan obstrucciones. Evidentemente puede haber incontinencias provocadas por problemas neurológicos, esclerosis múltiple, Parkinson, tumores cerebrales, algún tipo de lesión medular, accidentes cerebrovasculares. Todo este tipo de problemas neurológicos pueden provocar incontinencias urinarias un poquito más graves. Factores de riesgo. Es verdad que en mujeres hay más probabilidad de que ocurran este tipo de incontinencias urinarias, sobre todo de esfuerzo. Ya hemos dicho, por ejemplo, en embarazo, menopausia, partos. Hemos explicado en todos estos casos por qué ocurren. Pero también en hombres, y sobre todo en hombres por el problema de problemas de próstata, tanto cáncer de próstata como hiperplasia benigna de próstata, que es una causa alta de este tipo de incontinencias. Podría ser la edad también un factor de riesgo, repito que no en todos los casos, pero sí que es verdad que con la edad se debilita toda la musculatura de la vejiga y toda la musculatura de la zona. Sobrepeso. El sobrepeso es una causa alta de incontinencia. Todo este sobrepeso, todo esto ejerce presión sobre toda la zona, sobre los órganos, estos órganos, y sobre la musculatura. Esto hace que esta musculatura cada vez se debilite más. Y se debilita mucho la musculatura, no se sostienen los órganos, no funcionan bien y hay una incontinencia. De hecho, hay muchos casos de incontinencia por sobrepeso. Tabaquismo. El tabaco irrita mucho las vías urinarias y pueden ser una causa importante de incontinencia. Si se va asociado a alcohol, a cafeína, pues mucho peor. Problemas neurológicos también son factores de riesgo. Diabetes también es un factor de riesgo. Y aquí
hay causas genéticas también, antecedentes familiares de incontinencia. Es muy probable que si hay antecedentes familiares podamos tener incontinencias urinarias, porque hay muchos factores genéticos asociados. Evidentemente, estas incontinencias pueden provocar complicaciones, por ejemplo, en la piel circundante. Si hay mucha humedad en la zona durante tiempo, suelen haber infecciones en esa piel. Por ejemplo, enseguida hay infecciones por hongos, por ejemplo. Y también infecciones urinarias son frecuentes en estas incontinencias. Pero bueno, esto es fácil de tratar, este tipo de infecciones, con fármacos, con antibióticos, antifúngicos, pero bueno, es algo a tener en cuenta. Entonces, sobre todo en las infecciones de la piel circundante hay que tener mucha higiene. ¿Podemos prevenir, tanto hombres como mujeres? Evidentemente sí. Primera forma de prevenir: mantener el peso. Peso saludable, exceso de peso asociado a incontinencia. Ejercicios de suelo pélvico, fortalecer ese suelo pélvico, que ahora lo veremos, todo eso, no os preocupéis. Ejercicios de suelo pélvico. Eso va a hacer, tanto en hombres como en mujeres, eso va a hacer que todos los órganos estén mejor soportados, no haya un descolgamiento de la vejiga, un prolapso de la vejiga, y no haya esa incontinencia. Evidentemente, evitar alimentos que irriten la vejiga. Ya hemos dicho alcohol, hemos dicho cafeína, alimentos ácidos, cítricos, hemos hablado. Todos estos alimentos irritan la vejiga y pueden hacer que tengamos esa incontinencia o agravar estas incontinencias. Evidentemente, prevenir el estreñimiento, porque sí que viene asociado a incontinencia urinaria también, por la presión que se ejerce sobre esas fibras musculares que son a veces comunes entre recto y vejiga. Importante, y muy importante, no fumar. Irrita mucho vías urinarias, irrita vejiga, es una causa muy alta de cáncer de vejiga, el tabaco. Evidentemente hay que diagnosticar el tipo de incontinencia que tenemos. Es súper importante para hacer un buen tratamiento. Hay que hacer una exploración física, evidentemente. Y hay que hacer otro tipo de exploraciones, por ejemplo, análisis de orina. Porque puede haber, por ejemplo, sangre, puede haber infecciones, puede haber determinadas cosas en orina que nos haga sospechar la causa de esa incontinencia. Y también una de las cosas que a veces nos manda el médico es un diario de funcionamiento de la vejiga. Esto le puede ayudar al médico a saber qué tipo de incontinencia hay. Por ejemplo, apuntar lo que bebemos y apuntar lo que orinamos. Por ejemplo, apuntar todos los episodios y cómo son de incontinencia urinaria, de urgencia urinaria, por ejemplo. Todas estas cosas van a ayudar al médico a saber qué tipo de incontinencia hay y va a ayudar al tratamiento, evidentemente, a que el tratamiento sea más específico. Otra cosa que se suele hacer para el diagnóstico: medición del residuo posmiccional. Bien, orinamos, se mide la orina que hemos expulsado y mediante un catéter o mediante una ecografía el médico mide la cantidad de orina que se ha retenido en la vejiga. Esto le puede ayudar a saber qué tipo de incontinencia hay. Si hay mucha retención de orina en la vejiga, puede ser que haya alguna obstrucción en vías urinarias o un problema neurológico, en nervios de vejiga, algún tipo de problema neurológico. Entonces esto puede ayudar al médico a diagnosticar. Bien, vamos a entretenernos un poquito en los tratamientos, que esto nos interesa a todos, ¿vale? Bien, vamos a empezar por algunas cosas que se pueden hacer, que pueden ser importantes y nos pueden ayudar. Terapias conductuales, entrenamiento de la vejiga. Esto se hace y se intenta retener la micción cada vez un poquito más. Se empieza por muy poquito, cada vez se retiene la micción un poquito más. Esto hace que se entrene la vejiga y que cada vez podamos retrasar las micciones, que no tengamos esas micciones tan frecuentes. Esto es un ejercicio que se puede hacer, es retrasarlo poquito a poco, cada vez un poquito más, un poquito más, un poquito más, y podemos
retrasarlo y orinar a lo mejor cada 3 horas, cada 3 horas y pico, que ya no es tan problemático. En personas que tienen retenciones urinarias, hay otra técnica que es una terapia conductual, que es orinar 2 veces. Orina la persona, pero tiene algún tipo de retención. Espera unos minutos y vuelve a orinar otra vez. Entonces consigue vaciar más la vejiga y consigue evitar el problema. Practicando esta técnica se consigue vaciar mucho más la vejiga. Fijar los horarios de micción. Fijar los horarios, que el cuerpo, que la vejiga, que nuestro cuerpo se acostumbre a orinar en determinadas horas. Puede ser muy importante. Y por supuesto el control de líquidos y alimentos diuréticos. Muy importante. Bien, aquí vamos a ver lo que os he dicho antes. Ejercicios. Ejercicios de suelo pélvico. Estoy hablando tanto en hombres como en mujeres, ¿eh? Se pueden hacer ejercicios de suelo pélvico para reforzarlo y evitar todos estos prolapsos que hemos dicho antes. Pero bien, vamos a ver qué es el suelo pélvico y qué funciones tiene. Bien, el suelo pélvico es un conjunto de músculos y tejido conjuntivo que está en la base de la pelvis y que hace de sostén y va desde el pubis hasta el coxis. Es una serie de tejidos que soportan todos estos órganos que hay ahí. Pero no soportan solo las vísceras, por ejemplo en mujeres el útero, en hombres y mujeres el recto y la vejiga. No solo eso, sino también controlan los esfínteres, toda esta musculatura, controlan los esfínteres y hace que no haya incontinencia. Y también, junto con la musculatura abdominal, mantienen la postura. O sea que estamos hablando de un conjunto de tejidos y músculos que controlan toda la zona. Bien, ya sabemos qué es el suelo pélvico. Y hemos visto las causas por las que se debilitan. Pueden ser por embarazos, pueden ser por partos, hay muchas causas. Bien, los ejercicios que se suelen hacer, que se pueden hacer, se llaman ejercicios Kegel, o los pongo o lo escribo en los comentarios. Hay muchos ejercicios que se pueden hacer con determinado tipo de dispositivos o sin ningún tipo de dispositivos. Bien, uno de los ejercicios sin ningún dispositivo. Unos ejercicios importantes que se pueden hacer es contraer y relajar la musculatura que controla la micción. Apretamos y relajamos. Empezamos por 5 segundos contraído y 5 segundos relajado. Vamos haciendo ese ejercicio. Y luego, a medida que pasen los días y lo hayamos hecho más veces, pasamos a 10 segundos. Esto hay que hacerlo diariamente y hay que hacer 3 series de 10 repeticiones cada una. Empezamos por 5 segundos, contracción, relajación, y a medida que pasen los días, 10 segundos. Pero 3 series de 10 repeticiones cada una al día. Y bien, vamos a hablar de dispositivos para fortalecer el suelo pélvico en mujeres. ¿Vale? Existen un determinado tipo de dispositivos, un dispositivo que se introduce en la vagina y tiene una serie de vibraciones que ayudan a fortalecer ese suelo pélvico. Evidentemente, no solo es introducir el dispositivo, sino introducir el dispositivo y ayudarse con estos ejercicios que hemos dicho antes. ¿Ok? Pero no solo con este tipo de dispositivo de vibración, sino existen determinado tipo de bolas de diferentes pesos según el problema que haya, que se introducen también en la vagina y mediante determinados tipos de ejercicios esas bolas nos ayudan a fortalecer ese suelo pélvico. También se utilizan pesarios. Los pesarios son como anillos de silicona de diferentes diámetros, dependiendo de la mujer, que se introducen y se introducen todo el día y hacen de sostén. Son muy útiles, por ejemplo, en prolapsos uterinos, pero también en este tipo de incontinencias ayudan bastante. Evidentemente, también hay tratamientos medicamentosos. Por ejemplo, los anticolinérgicos para incontinencias de urgencia
son muy útiles porque relajan la vejiga, estas vejigas hiperactivas. También hay fármacos que relajan la musculatura de la vejiga, me refiero al músculo del trusor de la vejiga. Lo relajan y lo que hacen, sobre todo en incontinencias de urgencia, cuando el músculo está muy aumentado porque hay algún problema, hay menos capacidad de la vejiga. Si relajamos ese músculo, aparte de que desaparece la incontinencia, aumenta la capacidad de la vejiga. Entonces, estos fármacos son muy importantes. En hombres, los alfa-bloqueantes, la famosa tamsulosina, lo que hace es relajar la musculatura de vías urinarias y también del cuello de la vejiga. Esto hace que aumente el conducto, la luz del conducto, y evita la retención urinaria. Estrógenos tópicos en mujeres, lo hemos dicho antes. Estrógenos tópicos que pueden ser en crema, pueden ser en parches, pueden ser incluso en anillos. En mujeres, sobre todo en menopausia, hay una bajada de estrógenos. Si hay una bajada de estrógenos, estos estrógenos lo que hacen es reforzar toda esta musculatura de la zona. Si la musculatura está muy débil, puede haber incontinencias, puede haber descolgamiento de vejiga, puede haber debilitamiento del suelo pélvico. Entonces son muy importantes los estrógenos para fortalecer toda esta zona. Entonces se hacen tratamientos con cremas, parches, anillos. Son determinado tipo de dispositivos que suministran estrógenos para reforzar esta zona simplemente. Bien, existen también determinado tipo de dispositivos que estimulan eléctricamente este suelo pélvico, esta musculatura de soporte de todos estos órganos. Esto evidentemente fortalece esta musculatura. Y luego también existe determinado tipo de dispositivos médicos que son menos conocidos. Por ejemplo, oclusión uretral. Es parecido a un tampón, más pequeño, y lo que hace es tapar simplemente esa uretra para que no haya ningún escape. No se utiliza siempre, se utiliza en determinado tipo de casos, en determinado tipo de personas que tienen, no sé, alguna actividad o algún trabajo que no pueden permitirse ir tantas veces a orinar. Estamos hablando sobre todo en mujeres. También, lo que hemos dicho antes, el pesario, este anillo de silicona que tiene diferentes diámetros dependiendo de la mujer, que lo que hace es de sostén. Sostiene, se introduce en vagina, evita prolapsos vaginales, por ejemplo de útero, y también hace de sostén a la uretra y evita estas pérdidas. Existen también otras terapias médicas. Se inyectan sustancias que lo que hacen es sostener todos estos órganos que están descolgados y evita la incontinencia. Se hace también terapia con toxina botulínica, sobre todo en la musculatura de la vejiga, para relajarla y que aumente la capacidad de la vejiga y que no haya tanta urgencia urinaria. También se implantan determinados tipos de estimuladores nerviosos. Hay determinado tipo de implantes que también refuerzan toda esta musculatura y controlan toda esta zona. Bueno, existen determinado tipo, varias técnicas quirúrgicas que os nombro. Si queréis saber más de ellas, me lo ponéis en comentarios y os lo explico un poquito más. El cabestrillo pélvico, que simplemente es una técnica que se hace para sostener todos estos descolgamientos y que no haya incontinencia urinaria. Otra técnica que se llama suspensión del cuello de la vejiga, que lo que hace es sostener esta uretra para que no haya este descolgamiento y que evitar esta incontinencia. Cirugía de prolapsos, este descolgamiento de vejiga, el prolapso uterino, todo este tipo de cirugías se hacen a veces, sobre todo en casos más graves. Y también, el más raro, pero también se ponen esfínteres artificiales, que tienen, mediante un dispositivo, se puede abrir o cerrar este esfínter. Y luego en casos mucho más graves, evidentemente, pañales, compresas, y a veces hay que poner algún tipo de catéter porque están totalmente bloqueadas las vías. Ciertos casos de hiperplasia benigna de próstata, hay ciertos casos de obstrucción muy grande que hay que poner un catéter. Bien, vamos a hablar un poquito en hombres,
de las incontinencias en hombres. ¿Qué causas puede haber? ¿Qué causas puede tener? Que a veces son un poco diferentes que las mujeres. Puede haber contracciones erróneas de vejiga provocadas por problemas musculares o neurológicos, por ejemplo. La musculatura alrededor de la uretra dañados o débiles, la musculatura de la uretra puede estar obstruida, por ejemplo, por una hiperplasia de próstata, y se trata esa musculatura de la uretra para que aumente la luz y salga la orina, y se trata con la famosa tansulosina. Por ejemplo, retención de orina en vejiga, por ejemplo, por diferentes causas, incluso un bloqueo de la uretra. Bien, pero vamos a verlo más específicamente dependiendo del tipo de incontinencia urinaria. Por ejemplo, incontinencias urinarias de esfuerzo en hombres. ¿Por qué? Pues bien, en hiperplasias benignas de próstatas que se han operado, a veces se dañan los nervios que controlan el esfínter y por eso no funciona bien ese esfínter y existe una incontinencia. Incontinencia urinaria de urgencia en hombres. ¿Por qué? Porque la vejiga, los músculos de la vejiga se contraen fuertemente. ¿Por qué? Bien, lo que hemos dicho antes, cuando la próstata crece, obstruye el conducto. Entonces, el mecanismo que tiene el cuerpo es dar la señal a la vejiga, a los músculos de la vejiga, que hagan presión para que pueda salir más la orina. Bien, pero como está muy obstruido, no pueden esos músculos se van fortaleciendo, cada vez son más anchos. Eso hace que haya mucha sensación de orinar. Y eso hace que al aumentar el volumen del músculo, disminuye la capacidad de la vejiga. Entonces es un círculo vicioso. Hay que abrir ese conducto, no vale eso, no vale ese aumento y esa presión. Hay que relajar la vejiga y aumentar ese conducto. Esto se puede hacer con fármacos. La incontinencia urinaria de rebosamiento en hombres, este goteo que existe, ¿por qué? Por lo mismo, hiperplasia benigna de próstata, se obstruye la uretra, no sale la orina, siempre hay una cantidad de orina en vejiga que no se puede vaciar. Entonces siempre existe esa sensación de ganas de orinar y siempre hay alguna pérdida. No está totalmente obstruido el conducto, evidentemente, y siempre hay orina y siempre la vejiga está intentando expulsar. Entonces siempre hay en el conducto algo de orina, siempre hay un goteo. Por eso en hombres es muy importante el diagnóstico. Hay que hacer analíticas de sangre, a ver cómo está esa PSA, hay que hacer analíticas de orina, puede haber infecciones incluso. Hay que hacer exámenes físicos, determinar todo tipo de exámenes físicos, tanto trastos rectales como ecografías, por ejemplo. Hay que diagnosticar y hay que saber cómo está todo. Y con eso podremos hacer un tratamiento en condiciones. El médico puede hacer un tratamiento en condiciones. Bien, aparte de los tratamientos medicamentosos, ¿qué podemos hacer en casa? ¿Que los hombres que tengan problemas de próstata pueden mejorar algo? Pues evidentemente sí. Evitar bebidas y alimentos que irriten, por ejemplo, cafeína, por ejemplo, alcohol, por ejemplo, bebidas gaseosas, por ejemplo, picantes. Evidentemente, no fumar, porque irrita mucho las vías. Evitar el estreñimiento, aumentando las fibras, tanto de cereales como de verduras, como de frutas también tienen fibras. Controlar el peso. Ya hemos dicho que el sobrepeso es una causa importante de incontinencia urinaria. Controlar ese peso, muy importante. La técnica del vaciado doble, que hemos dicho antes. Orinar, y como hay retención urinaria, nos expulsa todo. Esperamos unos minutos y orinamos otra vez. Esto puede ser importante. Ejercicios de suelo pélvicos, lo podéis hacer los hombres también. Esto que hemos dicho antes. La técnica esta de presionar, como si retuviésemos la orina durante 5 segundos y relajar. Así, 3 series de 10 veces al día. Y con el tiempo aumentamos a 10 segundos. Esta técnica también la podemos hacer. Y sobre todo, la micción, orinar a horas fijas. Acostumbrar al cuerpo a orinar a horas fijas y controlar, evidentemente, los líquidos y los alimentos diuréticos, evidentemente.
Bien, hacemos un repaso en la hiperplasia benigna de próstata, porque me hacéis muchas preguntas para que lo tengáis un poquito claro. ¿Qué se hace? ¿Qué tratamientos hay, tanto naturales como medicamentosos? Bien, hay tratamientos que van a relajar la musculatura de la uretra y de la vejiga. La famosa tamsulosina solo relaja y aumenta la luz del conducto para que salga la orina, solo. Luego están tratamientos como por ejemplo finasterida o dutasterida, que son inhibidores farmacológicos de la 5-alfa reductasa. Lo que hace es evita el paso, bloquea el paso. Al bloquear la 5-alfa reductasa se bloquea el paso de testosterona a dihidrotestosterona. ¿Por qué? Porque cuando está muy alta la dihidrotestosterona provoca problemas de hiperplasia benigna de próstata y también de caída de cabello en hombres. El aumento de DHT también produce caída de cabello en mujeres. Bien, entonces bloqueando esa enzima con este tipo de fármacos conseguimos disminuir el tamaño de la próstata, disminuir esta hiperplasia benigna de próstata. Pero no es la única causa de hiperplasia benigna de próstata el aumento de DHT, sino también el aumento de estrógenos. ¿Estrógenos en hombres? Sí, hay estrógenos en hombres. Hay una enzima que se llama aromatasa, que lo que hace es transformar la testosterona en estradiol, que es un tipo de estrógenos. Cuando el estradiol está muy alto en hombres, provoca hiperplasia benigna de próstata. Entonces, podemos inhibir esa enzima, esa aromatasa. ¿Cómo inhibimos esa aromatasa? Existen algunos fármacos, pero también existen tratamientos naturales. Bien, las infusiones de ortiga o cápsulas con ortiga inhiben la aromatasa, por ejemplo. Un suplemento de zinc, el zinc inhibe la aromatasa. Vale. Y también hay que controlar el peso, porque la aromatasa se produce en el tejido adiposo. Si tenemos determinado en el tejido adiposo abdominal, si tenemos mucho abdomen, mucho tejido adiposo, mucha grasa abdominal, ahí se produce aromatasa, pueden aumentar los estrógenos en hombres y puede provocarse hiperplasia benigna de próstata. Así que controlando eso también podemos actuar de una forma natural en esa 5-alfa reductasa para disminuir la DHT, con tratamientos naturales como Serenoa repens, que es el palmito silvestre, el sapalmito, o ciruelo africano, que es el pigeon africano. Con este tipo de plantas podemos inhibir también la 5-alfa reductasa. Entonces actuamos en la aromatasa y actuamos en la 5-alfa reductasa, y no solo con fármacos, sino con tratamientos naturales. Así que infusiones de ortiga o cápsulas de ortiga, suplementos de zinc para inhibir la aromatasa, Serenoa repens pigeon africanum para disminuir la 5-alfa reductasa. Con esto podremos controlar bastante. Y si en la dieta aumentamos licopenos, que son los pigmentos que están, por ejemplo, en el tomate, y determinado tipo de frutos secos, como por ejemplo pipas de calabaza, conseguiremos también reducir esta próstata. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por escucharme. Suscribiros y darle a la campanita, porque YouTube os comunicará todos los vídeos que vayamos sacando. Me ayudaríais bastante si compartieseis todos estos vídeos en las redes sociales. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.